Microsoft acaba de declarar la guerra a la piratería. Sí, ¿cómo lo escucha? La compañía utilizará el chip TPM 2.0 que viene en muchas computadoras para bloquear uno de los métodos más usados para activar Windows ilegalmente, que son los servidores KMS falsos. Pero, ¿es realmente el fin de Windows pirata o solo otro intento más de Microsoft? En este video te explicaré qué está pasando realmente y por qué esta noticia está causando tanto malestar en el mundo. Vámonos con la intro y comencemos. ¿Qué está pasando? Durante años, uno de los métodos más utilizados para activar copias piratas de Windows ha sido el uso de servidores KMS falsos. Pero, ¿qué es exactamente un servidor KMS? Te explico. KMS significa Case Management Service, un sistema que Microsoft creó para empresas, universidades y organizaciones con cientos o miles de computadoras. En lugar de introducir una licencia en cada equipo, todas las computadoras se conectan a un servidor interno que valida automáticamente que Windows está correctamente licenciado. El problema es que aparecieron en internet herramientas capaces de simular esos servidores KMS. En otras palabras, le hacen creer a Windows que están hablando con un servidor legítimo de Microsoft cuando en realidad está siendo activado ilegalmente. Y ese sistema ha existido durante muchos años. Creo que cualquiera de ustedes han utilizado estos servidores KMS para activar su copia de Windows. La nueva estrategia de Microsoft es aquí donde entra en juego el famoso chip TPM 2.0. TPM significa Trusted Platform Module, un pequeño chip de seguridad que hoy incorpora la mayoría de las computadoras modernas en sus placas base. Este chip guarda claves criptográficas y permite verificar que un dispositivo es auténtico y no ha sido manipulado por el ser humano. Microsoft ya lo utiliza para funciones como Windows Hello, BitLocker, Security Bot, protección contra malware y cifrado de sistema. Ahora quiere utilizar esa misma tecnología para validar que los servidores KMS también sean auténticos. Ya no bastará con copiar un simple programa que simule un servidor KMS. Este servidor tendrá que demostrar mediante el chip TPM que realmente es un dispositivo autorizado. Si no puede hacerlo, simplemente no podrás activar tu copia de Windows. ¿A quién afecta realmente esta medida? Aquí es donde muchos titulares están exagerando la noticia. No, Microsoft no va a pagar a millones de computadoras mañana, ni pasado mañana. Tampoco significa que todos los usuarios con Windows pirata dejarán de poder utilizar sus PCs o su computadora inmediatamente. No, por el momento. Tampoco significa que todos los usuarios con Windows pirata dejarán de poder usar sus computadoras inmediatamente por el momento. Esta medida está dirigida principalmente a empresas, organizaciones, instituciones gubernamentales y universidades. Es decir, entornos donde se utilizan licencias por volumen mediante servidores KMS. Si eres un usuario doméstico con una licencia oficial, prácticamente no notarás ningún cambio en tu Windows. Incluso si eres alguien que utilizó otro método de activación distinto al KMS, esta actualización no necesariamente te va a afectar. Pero si utilizaste una herramienta pirata que simule un servidor KMS, es muy probable que sí te afecte. Con esto lo que Microsoft está haciendo es cerrar una de las puertas más utilizadas para la activación ilegal de software. ¿Por qué ahora? Es lo que muchos se están preguntando. Todo esto forma parte de una estrategia mucho más grande de Microsoft. Microsoft lleva varios años reforzando la seguridad de Windows. Primero exigió el TPM 2.0 para instalar Windows 11. Después aumentó las protecciones de Security Bot. Ha reforzado Defender, ha mejorado Windows Hello y ahora también quiere proteger el sistema de licenciamiento. La empresa busca tanto el hardware como el software puedan demostrar criptográficamente que son legítimos. Es una tendencia que probablemente veremos cada vez más en futuras versiones de Windows y en los productos que lance Microsoft. Y otra pregunta que se hacen, ¿se acabó la piratería con esto? La respuesta corta es no.
No, señores, la piratería informática siempre está evolucionando. Cuando Microsoft cierra una puerta, aparecen nuevos métodos para intentar saltarse esa restricción. Sin embargo, cada vez resulta más complicado desarrollar herramientas capaces de engañar al sistema. Y eso aumenta el costo y la dificultad para quienes crean este tipo de software. Es muy probable que veamos menos activadores KMS funcionando correctamente en los próximos meses o años. En conclusión, Microsoft no está bloqueando todas las copias piratas de Windows por el momento, pero nos imaginamos qué es lo que quiere lograr hacer en un futuro. Lo que realmente está haciendo ahora es fortalecer uno de los puntos más débiles de su sistema de licencia, utilizando el chip TPM 2.0. Esta medida principalmente afectará a servidores KMS falsos, utilizados sobre todo en entornos empresariales. También si utilizaste para activarlo en tu licencia de hogar. Y si sabes que estos avisos empezarán a salir a partir de agosto de 2026 en las versiones para servidores de Windows Server 2025. Pero no será obligatorio hasta dentro de un tiempo que Microsoft aún todavía no ha especificado. Y es muy probable que en algún tiempo después lo aplique en el entorno doméstico, aunque Microsoft prefiere que tengas una licencia de Windows 11 instalada gratis de forma pirata en tu casa, a que te vayas a la competencia, ya sea Linux o Mac. Para la mayoría de los usuarios con una licencia legítima no habrá ningún tipo de cambio ni problema, pero sí dejar claro que el camino que seguirá Microsoft en el futuro es más seguridad basada en hardware y menos posibilidades de activación ilegales. ¿Y tú? ¿Crees que Microsoft logrará reducir la piratería o aparecerán nuevos métodos para evitar esta restricción? Déjanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para estar pendiente con las últimas noticias más importantes del mundo de la tecnología. Nos vemos en el próximo video. Out of the mud, bro, probably get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do